Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mises 2D, programa de cálculo de estructuras en dos dimensiones. En esta ocasión se va a hablar sobre cómo obtener los esfuerzos más desfavorables en los apoyos de cara al cálculo de placas de anclaje a través de un programa externo o de una hoja de cálculo. Para ello nos vamos a ayudar del archivo P208, cuya estructura se muestra en la imagen. Vamos a ver. Ahí tendríamos la geometría. Sería un pórtico con 5. Algunos de ellos son IPN 300 y otros 2 PN en cajón. En cuanto a las vigas, son todas, son 4 vigas IPN 300. Y bueno, decir que todos los nudos serían rígidos. En cuanto a las hipótesis, hay dos. En la primera observamos que hay cargas de tipo uniformemente distribuidas en barra 2,4, 4,6, 6,8 y 8,10. Y luego hay cargas puntuales en el nudo 4 y en el 6 de 50 toneladas. En cuanto a la hipótesis 2, lo que vemos es que hay una única carga, un nudo cargado, el número 10, con 5 toneladas en X negativa. Las combinaciones que se van a generar son dos. Hipótesis 1 por 1 y la hipótesis 2 por 0, o sea, solo intervendría la hipótesis 1. Y la combinación 2 sería 0 por hipótesis 1 más 1 por hipótesis 2, o sea, solamente interviene la hipótesis 2 multiplicada por el factor 1. Pues bien, abrimos el archivo de datos P208 y vamos a comentar su contenido. En la primera línea vemos el título de la estructura. En la siguiente línea, datos generales, bueno, tenemos 10 nudos, 9 barras, el ancho de banda es 2, tenemos 2 hipótesis y 2 combinaciones, tal y como acabamos de ver. A continuación se describen abscisas, ordenadas y barras tipo. Vemos que hay 2 barras tipo. La primera sería IPN 300 y la segunda un perfil en cajón, 2 UPN 140 en cajón. Y para cada tipo de barra figuran inercia, área, módulo de Young, módulo resistente, el momento estático, el espesor, la inercia en el plano perpendicular a la estructura y la resistencia del material. En definición de barras vemos nudo inicial, nudo final, el tipo de barra. Por ejemplo, barra 1,2 sería tipo 1, o sea, IPN 300. Barra 3,4 sería tipo 2, sería 2 UPN en cajón. Y así sucesivamente. Ya digo, tenemos en beta en plano de estructura, es 1 para todas. Beta en plano perpendicular a la estructura también sería 1. Y ninguna barra posee extremos articulados. Por tanto, introducimos el valor 0 tanto en origen como en el final de la barra. En cuanto a cargas en nudos, vemos que en la primera hipótesis hay 2 nudos cargados. El primero sería el nudo 4, 0 en X, 50 en Y, 0 momento. El nudo 6, 0 en X, 50 en Y, momento 0. Efectivamente, aquí tenemos los 2 nudos cargados en la hipótesis 1, el 4 y el 6, con 50 toneladas en Y en cada uno de ellos. En la segunda hipótesis tenemos un nudo cargado, sería el nudo 10, con una carga en X de 5 toneladas, 0 en Y y momento 0. Hipótesis 2, nudo 10, efectivamente 5 toneladas en X negativa. A continuación, describimos la carga en barras. Vemos que en la primera hipótesis hay 4 barras cargadas. Las 5 primeras no tienen carga. Nos referimos a los pilares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y encontramos que las vigas sí que están cargadas con una carga tipo 2 uniformemente distribuida de valor 2 tonelada metro.
Efectivamente, las 5 primeras barras que se describen son los pilares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el resto, 2, 4, 4, 6, 6, 8 y 8, 10, sería las vigas, con una carga uniformemente distribuida de 2 toneladas metro. Bien, eso en cuanto a cargas en barras. Vemos también que en la siguiente hipótesis hay 0 barras cargadas. Por tanto, con ello terminaríamos de definir las cargas en las barras y los nudos para las dos hipótesis. A continuación, en definición de apoyos, vemos que hay 5 apoyos. Por ejemplo, el apoyo número 3, ecuación en x0, en y0 y ecuación al giro 0. Ángulo 0. Bueno, aquí vemos que todos los apoyos están coaccionados tanto en x como en y, como están coaccionados al giro, o sea, no pueden desplazarse ni en x ni en y, ni girar, y el ángulo en los 5 casos es 0. A continuación se describen las combinaciones. Bueno, hemos pretendido hacer un ejemplo sencillo, por tanto, en la primera combinación figura la hipótesis 1 únicamente y en la segunda combinación la hipótesis 2 nada más. Y ya para finalizar introducimos @findatos. Bien, pues ya tenemos perfectamente definido el archivo P208 de datos de esa estructura y ya podemos pasar a ejecutar el programa. Introducimos el nombre del archivo, intro, y ahí tendríamos la estructura. Hipótesis 1 de 2, cargas en nudos y en barras. Vemos la carga uniformemente distribuida de 2 toneladas metro en azul y las dos cargas puntuales, una en nudo 4 y otra en nudo 6, ambas de 50 toneladas en Y negativa. En cuanto a la hipótesis 2, vemos la carga de 5 toneladas en X negativa. Pulsando la tecla 5 vemos la tipología de barras. Obsérvese que el perfil tipo 1, que es el IPN 300, está dibujado con el código número 1 y en azul, y el perfil 2 UPN 140 en cajón se dibuja en verde con el código número 2. A continuación pulsamos intro, calculamos la estructura y salimos de la aplicación. Seguidamente localizamos el archivo de resultados y lo comentamos. Y vemos que aparecen los resultados por hipótesis, hipótesis 1, hipótesis 2, a continuación resultados por combinaciones, combinación 1, combinación 2 y seguidamente valores máximos en tanto a desplazamientos, tensiones máximas en barras, tensiones, análisis a resistencia y a pandeo. En cuanto a apoyos, pues los 3 bloques que ya vimos en su momento en el vídeo donde se explicaba detalladamente el archivo de resultados. Pues bien, tenemos apoyos, esfuerzos máximos, apoyos, tensiones en hormigón y apoyos, esfuerzos en anclajes. Y para este caso concreto vamos a comentar varias cosas. En principio, tensiones máximas en barras. Aquí vemos los pilares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, pues de los 5 pilares, 4 de ellos, digamos que nos dan una tensión máxima por pandeo. Y el pilar 9-10 da su tensión máxima por plastificación. Bien, pues este y este, digamos que obtienen tensión máxima por pandeo y este por plastificación. Se entiende, claro, que este no está tan solicitado a carga, digamos, de compresión, ya que sí tiene encima una carga uniformemente distribuida, pero tiene alejadas las cargas de 50 toneladas. Vemos que de los 5 pilares, para 4 de ellos la combinación más desfavorable es la número 1 y para el pilar 9-10 la combinación más desfavorable sería la 2. Se entiende que, claro, cuando se solicita esta estructura con 5 toneladas, estamos en la hipótesis 2, pues claro, el pilar que más, digamos, más se resiente sería el 9-10.
Bien, eso en cuanto a pilares. En cuanto a las vigas, aquí tenemos las tensiones más desfavorables. Todas se alcanzan, digamos, por plastificación. Aquí no hay problemas de pandeo. Y la combinación más desfavorable para las 4 barras sería la combinación 1. Hemos visto que el pilar 9-10 no presentaba problemas de pandeo y que su máxima tensión se alcanzaba en la hipótesis 2, con esa carga en el nudo 10. Y cabría preguntarse, bueno, ¿cómo se comporta a pandeo dicho pilar? Pues aquí lo tenemos, 612 kilos por centímetro cuadrado, un poquito menos que a plastificación, y ese valor de pandeo se daría en la combinación 1. Ya se explicó en otro vídeo que esta información, aunque es repetida, pues en un momento dado puede ser útil de cara a saber, bueno, pues por ejemplo, a la hora de hacer una comparativa entre, pues, qué pasa a plastificación y a pandeo. Pues bueno, aquí lo tenemos. Plastificación en esta combinación y tensión de pandeo en esta combinación. A continuación tenemos el apartado tensiones, análisis a resistencia, seguidamente tensiones, análisis a pandeo. A continuación encontramos apoyos, esfuerzos máximos. Bueno, pues aquí nos dice para cada apoyo cuál es el esfuerzo, tanto en X' como en Y' como en Z'. O sea, una vez obtenemos los esfuerzos en coordenadas globales, se hace una descomposición para obtener los esfuerzos equivalentes, pero ahora en este caso sería en coordenadas locales, o sea, teniendo en cuenta el ángulo girado del apoyo. Y todo ello, esta descomposición, se hace pues para poder obtener los resultados de tensiones en hormigón y esfuerzos en anclajes. Bien, y a continuación se va a describir apoyos, tensiones en hormigón y apoyos, esfuerzos en anclajes, siendo estos apartados los más importantes para el caso que estamos estudiando. En cuanto a apoyos, tensiones en hormigón, aquí tenemos en la primera columna el número del apoyo, en la siguiente columna la tensión en el hormigón bajo la placa de anclaje. Esta tensión se obtiene, según se explicó en su día en el vídeo de cálculo de placas de anclaje, ya digo, se obtiene a partir de los esfuerzos en los ejes locales, y ello se hace pues teniendo en cuenta una placa tipo. En la siguiente columna aparece la combinación donde se da esa máxima tensión de hormigón para ese apoyo concreto, y en las tres columnas siguientes se indican fuerza en X', según eje local, fuerza en Y' y momento en Z'. O sea, esfuerzos en toneladas y momento en tonelada metro. Pues bien, la utilidad del cálculo de tensiones en hormigón radica en que, visualizando la tensión en hormigón, somos capaces de averiguar qué esfuerzos son los asociados a esa máxima tensión de hormigón. En este caso tendríamos 21 kilos por centímetro cuadrado. En la combinación 1, los esfuerzos asociados serían estos. Bien, pues aquí tenemos 170 kilos en X, 59,9 toneladas en Y y un momento de 0,3 tonelada metro. Conocido ello, el siguiente paso sería coger estos datos e introducirlos bien en una hoja de cálculo o en un programa externo y calcular la placa de anclaje. Concretamente, con estos datos calcularíamos el espesor de la placa y el de la cartela. El hecho de calcular la tensión bajo la placa de anclaje, la tensión en el hormigón, ahorra mucho trabajo. En este caso, pues bueno, hay pocos pilares y pocas hipótesis, pero otras veces podemos tener muchos pilares, muchas hipótesis a su vez, y no se ve tan claro qué combinación de esfuerzos sería la más desfavorable de cara al cálculo de la placa de anclaje, el espesor de la placa
y el espesor de la cartela. Y aquí con el programa, con Mises 2D, pues se ve claramente con un golpe de vista cuál sería el nudo más solicitado de cara al cálculo de placa de anclaje. Aquí vemos nudo 5, 21 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Fijémonos, por ejemplo, en los nudos 3 y 5. Ambos presentan un axil parecido, vamos, una carga en I negativa, perdón, en I' parecida, son 60,09 y 59,9. Y luego un momento de 0,02 y 0,3. En principio, pues no se sabría cuál sería el caso más desfavorable, porque bueno, las cargas son parecidas y bueno, si en lugar de tener dos casos, como es aquí, hay 50, pues la verdad es que la cosa se complica. Sin embargo, si nos vamos a la columna de tensión en hormigón, vemos rápidamente que los esfuerzos que nos dan la tensión más desfavorable sería esta. Se daría en el nudo 5, 21 kilos por centímetro cuadrado y esfuerzos asociados. Acabamos de ver cómo operar a la hora de seleccionar el grupo de esfuerzos más desfavorable de cara al cálculo de la placa de anclaje, vamos, lo que es el espesor propio de la placa y el espesor de la cartela. Y a continuación, en apoyos, esfuerzos en anclaje, vamos a ver cómo obtener los esfuerzos más desfavorables de cara al cálculo de los anclajes de la placa. Bien, el esfuerzo de tracción que se da en el apoyo viene dado por Z en toneladas y bueno, el método para obtener este valor se explicó en el vídeo correspondiente a cálculo de placas de anclaje. Vemos que el mayor esfuerzo de tracción se da en el nudo 5 con 9,34 toneladas. Se da en la combinación 2 y ahí figuran los esfuerzos asociados. Con lo cual, sin grandes listados ni grandes tablas de datos, hemos obtenido rápidamente los esfuerzos que están vinculados a la mayor tracción en placa, con 9,34 toneladas. Y ahora vamos a aplicar todo lo que estamos viendo en un ejemplo práctico. Hemos agrupado los pilares, los 5 pilares, en dos tipologías. Y ahora, para cada tipología, haremos lo siguiente. Por ejemplo, para la tipología IPN300, buscamos la máxima tensión en hormigón para el IPN300 y con los esfuerzos asociados a esa máxima tensión de hormigón entraríamos en un programa externo y calcularíamos el espesor de la placa y el espesor de la cartela. Siguiendo con el grupo 1, buscaríamos los esfuerzos asociados a la máxima tracción. A continuación, pues igual, entraríamos en un programa externo o en una hoja de cálculo similar y con este dato calcularíamos los anclajes necesarios en la placa más desfavorable. Y lo mismo haríamos con el grupo 2 UPN en cajón. Y de esta forma pues tendríamos calculadas las dos placas tipo. Bien, pues en cuanto al método a seguir para obtener los esfuerzos más desfavorables en los apoyos y posteriormente poder calcular en un programa externo la placa de anclaje, eso sería todo. Gracias por la atención prestada y le invito a ver el resto de los vídeos.